comencemos el encuentro. Gracias a todos por venir. Hace muchos años yo entrevisté a Abelardo Castillo y le dije, empecé la charla diciendo, bueno, es un hombre que no necesita presentación. Y Castillo se ofendió porque me dijo, claro, todo el mundo dice eso y nadie me presenta. Pero yo creo que Mauricio Cartún no necesita presentación. A riesgo de que me digas lo mismo que Castillo, cualquiera de nosotros de los que estamos aquí ha visto una, dos, tres, no sé cuántas obras. Y si no vimos las obras de él, que seguramente sí, hemos visto a mucha gente que hizo obras gracias a él. No sé, ¿cuál es la obra icónica de Mauricio Cartún? Bueno, Terrenal. ¿Sí? ¿Coincidís? Sí. Pero también las adaptaciones de Gorki o El Zoo de Cristal. Y esta charla es una charla que aborda la obra de Mauricio Cartún en relación con Shakespeare. Y ahí aparece Romeo y Julieta. Entonces uno puede ver que hay un montón de vínculos del teatro argentino y diría del teatro en sí, el sueño borgiano de esa historia del podríamos decir, el dramaturgo argentino y la tradición, para usar ese artículo tan clásico de Borges del escritor argentino, que se ve en vos. Entonces, no sé si hice una presentación, pero en un punto fui como una especie de introducción a una presentación. Mauricio, muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias por invitarme. ¿Cuántas horas llevas? Como 30 tenés. Sí. Acá hay una paradoja que hay que señalar siempre. Cada vez que a un escritor en mi caso, te hablan de cuántas obras, inevitablemente se piensa en las obras que uno tiene estrenadas, porque lo que se piensa... se piensa en las realizaciones, se pierde de vista que el trabajo de un escritor es escribir y no terminar obras. Terminar obras es una circunstancia aleatoria, muy feliz. Yo cada vez que termino una obra destapo 3 botellas de vino, festejamos con mi mujer, la pasamos divino, y si además va acompañada de una buena recaudación en Argentores, seguimos tomando vino más, todos los meses tomamos vino. Pero la verdad es que lo que se pierde de vista es que, a diferencia, por ejemplo, no sé, de un sastre que te puede decir cuántos trajes hizo, porque cada traje tuvo un destino, en mi caso, si yo me pongo a pensar, digo, yo creo que tengo más de 100 obras, de las cuales, por lo menos, hay 30 que estrené, hay 2 que las tengo terminadas, hay una que la tengo terminada y en cualquier momento la estreno desde hace años, hay una que la tengo terminada y no me gusta, y todas las demás son fracasos en el intento. Fracasos, la verdad es que son fracasos amorosos. Cuando uno empieza a escribir, cuando uno tiene 20, 30 años, tiene una relación con su propia producción muy angustiante, porque yo tengo que mostrar a través de mi producción quién soy. Mi mamá siempre me decía, bueno, hay que ser alguien en la vida. Entonces, uno escribía para ser alguien en la vida. Con el tiempo uno empieza a entender esto otro de lo que se trata es de escribir. A veces se termina y está bien, otras veces no las terminás. Y con las que no terminás, de todos modos, en mi caso mantengo un vínculo muy amoroso. Tengo obras que no logro terminarlas, que no sé cómo terminar. O en todo caso, siento que para terminarlas tendría que hacer fuerza, y si las esfuerzo no darían de sí lo mejor. Siempre tendrían un injerto. Yo siempre pienso, se notaría a comparación de las otras. Esto también te jode. Esta semana releía un libro, hacía 30 años que no lo agarraba y por un laburo que me encargaron lo volví a leer. Un libro que se llama El olor de la guayaba. Es una entrevista que un amigo de García Márquez le hace a García Márquez preguntándole sobre su producción. Y en una de las preguntas, García Márquez dice, cuando yo tenía 30 años, escribía 5 o 6 carillas por día. Hoy, un día me alcanza para pulir
un párrafo. Claro, uno se pone en la comparación, empieza a pasar eso. Yo tengo obras que a lo mejor cuando tenía 30 años me hubiera animado a seguirlas y estrenarlas, y ahora siento no puedo hacer fuerza. Inevitablemente van a estar por abajo del nivel de otras cosas que escribe. Entonces, sí, digo, volviendo a tu... Sí, 30, ponele 30 obras entre adaptación, entre originales y adaptaciones, pero eso sería como aceptar únicamente los hijos que están inscriptos y negar a los otros. Digo, en mi caso no los tengo, pero si los tuviese, digo, no podés negar a los hijos naturales, no dejan de ser hijos de todos modos, ¿no? Y a veces hasta me divierte más hablar justamente de las que no pude terminar, porque son las que proveen material más original, digamos, porque son de las que menos he hablado. Hoy me contaban una frase que está creo que es en Amazon, en Silicon Valley, que dice: si no te equivocaste, quiere decir que no llegaste tan lejos. Es que no cabe ninguna duda. Mirá, yo ustedes saben, digo, los escritores tenemos siempre tareas conexas, y entre esas, por ejemplo, dar conferencias, ¿no? Las conferencias, las clases magistrales. En mi caso, como he sido docente los últimos 40 años, va de suyo que doy conferencias. Y una de las conferencias que me piden mucho es justamente una conferencia sobre el concepto del error, del errar, del equivocarse. Porque, entre otras cosas, en las artes es uno de los pocos lugares donde uno puede celebrarlo efectivamente al error. Donde uno puede decir, si no hay error, no fuiste lejos. Si no hay error, no te arriesgaste. Y si no te arriesgaste, trabajaste dentro del perímetro de lo conocido. Es decir, el teatro tiene un fenómeno muy curioso, parecido al de la literatura, pero más singular. El teatro nació hace 2400 años, hubo un Big Bang, hubo una explosión, que nosotros vimos dónde nació. No es algo que sí, bueno, no sabemos dónde. No, efectivamente, se vio. Si tomás el origen del teatro griego, hay antecedentes de teatro oriental también, pero si vos tomás el origen del teatro griego, hace 2400 años, alguien se dio cuenta que si además de contar, yo siempre digo, yo creo que se avivaron así, alguien contaba una historia, entonces la contaba en tercera persona, iba contando una historia en tercera persona. Cada tanto, así aparecía la irrupción de la primera persona. Cuando aparecía la irrupción de la primera persona, aparecía un diálogo. Cuando aparecía un diálogo, lo que veía es, che, qué bien, cómo le gusta al público. Mirá cómo se identifica. Claro, cuando él dejaba de contar e interpretaba, el público entraba en ese estado de vivir lo que se estaba viviendo ahí. Ese Big Bang produjo rápidamente un formato, que es el teatro, que la verdad ha creado un formato que todavía se sigue pareciendo. El teatro no ha cambiado mucho de hace 2400 años. Nosotros siempre decimos, bromeando entre colegas, y perdonen la guarangada, pero nosotros siempre decimos, ya sabemos lo que es el teatro. Entra un boludo de un lado, entra un boludo del otro. Hablan hasta que no saben más qué decirse, entra un tercer boludo. Esa definición, ese fenómeno del teatro se viene repitiendo desde hace 2400 años. ¿Qué es lo que hace que el teatro se renueve? El teatro se renueva porque cambia sus convenciones. ¿Cómo cambian sus convenciones? Porque cada tanto hay alguien que se arriesga. Es decir, todo lo que nosotros sabemos del teatro está en un perímetro. Chequen, un círculo, y ahí adentro está todo. Cada uno de nosotros, cuando estudia teatro, estudias dramaturgia, lo que te enseñan es lo perimetrado. Es decir, lo que está dentro del perímetro. Todos sabemos lo que está dentro del perímetro, porque está en los libros, porque está en las experiencias, ahora porque hay videos. Nosotros podemos ver todo lo que está perimetrado. Cada tanto hay un artista que tiene una pulsión extraperimetral. A eso nosotros lo llamamos experimentar. No es que lo llamamos, literalmente experimentar significa salir del perímetro, es experímetro.
Ese que se anima, ese que da el paso afuera del perímetro, tiene dos posibilidades siempre. Digo, posibilidad número uno, encontró algo, encontró una nueva convención, encontró una nueva manera de hacer lo viejo. ¿Qué hizo ese tipo? Ese tipo amplió el perímetro. A partir de ahora, por eso es un Big Bang, porque se viene extendiendo. Ahora el perímetro es un poco más grande. Todos los autores tomamos algo de lo perimetrado. Hay un libro dando vuelta por allí que a mí me gusta mucho que se llama El teatro como máquina de la memoria. El teatro es una máquina de la memoria, siempre está tomando algo. Recién mencionaban Terrenal. Yo decía, bueno, Terrenal, qué obra original, yo me la paso, me la paso yendo a templos judíos y a revistas católicas a hablar de mis conocimientos de la Biblia y de la novedad de Terrenal. Pero Terrenal no deja de ser la historia de dos personas que esperan a un tercero que no llega. Claro. Esperando a Godot. Beckett se animó a hacer una obra que cuando la estrenó fue un fracaso estruendoso porque nadie entendía por qué podía alguien escribir algo tan aburrido. Y Beckett dice, yo creí que esto era verdaderamente imposible hasta que llevamos una versión a la cárcel. Hicimos una función para presos y los presos se conmovieron y yo me di cuenta, los presos sabían lo que era la espera. Crea esa obra, que es una obra reveladora, y deja para todos nosotros ahora la posibilidad de tomar, como yo he tomado francamente y sin ocultarlo, la metáfora de dos que esperan a un tercero que no llega. Digo esto porque tomo esa frase preciosa que vos acabas de mencionar. Es el animarse, es el ir a dar ese paso afuera. Lo segundo que te puede pasar dando el paso afuera es que lo que hiciste no se entiende, lo que hiciste no se acepta, lo que hiciste se lo entiende como una arbitrariedad o se lo entiende como una búsqueda de originalidad artificial. ¿Qué haces en ese caso? Volvés al círculo, volvés con la cabeza agacha. Yo siempre digo, es como estar en la calle, como pasa acá, viste, que salís del pabellón y te cagamos, ahora estaba lloviendo. Y estás acá adentro, estás protegido. Salís, hay dos posibilidades. Una, que enganches un toldito y puedes llegar. Otra, te mojaste, volvés y esperás que pare de llover porque no podés salir por ahí. Así se ha hecho la historia del teatro. Esa charla, por ejemplo, que yo doy habitualmente, esa clase que doy habitualmente, yo siempre digo, entre otras cosas, es para celebrar la felicidad de los artistas que vivimos en un territorio equivocable, en un territorio errable, en un territorio errabundo, en un territorio donde podés vagar, equivocarte, errar. Y esto crea un estadio de felicidad extraordinaria. Sucede que a cierta edad nadie quiere equivocarse. A cierta edad me refiero a edad temprana, nadie quiere equivocarse. Todos queremos hacer todo bien de una. Todos queremos escribir bien y nadie termina de entender que escribir bien no existe. Lo único que existe es escribir como puedas y corregir hasta que quede bien. Cuando uno entiende esto se puede equivocar con un poco más de alegría. Fascinante este muchacho. Yo no sé por qué está acá, no es verdad. ¿Reconoces, viste que los pintores tienen sus periodos? Los pintores tienen el periodo azul, el rojo, etcétera. ¿Reconoces en tus obras periodos? Sí. Hay algo que a veces la gente no entiende, incluso a veces hasta a los alumnos les cuesta entenderlo, que cuando uno emite sentido. Yo escribo una obra, es una emisión de sentido. Yo estoy diciendo algo. No es que yo pongo las palabras en la boca de los actores simplemente para que aparezca un hecho performático. Yo estoy creando un sentido. El sentido de lo que uno crea siempre tiene un destinatario. De la misma manera, yo estoy hablando con ustedes, ustedes son un destinatario. Si ustedes ahora se levantaran y se fuesen, mira, Cartoon, está por empezar una mesa, nos vamos todos, pero te vamos a dejar la camarita ahí, y después nos mandan el link por YouTube.
yo no podría hablar. No podría, porque en todo caso sí podría hablar si sigo hablando con él. Pero si yo estoy en acto de interlocución con ustedes y ustedes se van, yo ya no podría hablar porque no habría interlocutor. La interlocución, interlocución, entre, es un acto de energía y a veces se pierde de vista esto. Cuando uno escribe, tiene siempre un interlocutor. Brecht decía, escribo para Carlos Marx sentado en la tercera fila. Era un marxista militante que escribía obras donde Marx y el marxismo creaban forma. A la manera de Brecht, cada uno de nosotros tiene siempre una tercera fila de interlocutores que va cambiando a través de su producción. No son los mismos cuando yo empecé a escribir que cuando retomé la escritura que los que tengo ahora. Han ido cambiando. Yo doy un ejemplo, yendo a los períodos, ¿no? Los períodos cambian de color, como los pintores, de acuerdo a quienes han estado sentados en la tercera fila. Si alguno ve, yo tuve una primera época, por ejemplo, de teatro muy político que no está publicado. Nunca quise publicarla. ¿Por qué? Porque yo sentí, era teatro periodístico, tenía valor en ese momento. Es un teatro que pierde el valor en la medida en que la noticia deja de ser la noticia del día. Y tengo 3 obras que no publiqué. Y algunos andan dando vuelta, algunos críticos buscándola como locos para decir, a ver si encontramos, que Cartoon Cat parece, la niega, vamos a buscarla, a ver qué es lo que tiene. Ni siquiera debe haber copia de eso, porque las hacíamos en un teatro muy de barricada. Luego aparecen mis 2 primeras producciones, Chau Mr. X y La casita de los viejos. Claramente, esas 2 producciones, si vos decís, che, ¿cuál es la metafísica de esas 2 obras? Un hijo que se queja de los padres. En la tercera fila estaba David Cartoon y Charito Güerres, mi mamá, mi papá y mi mamá, sentados ahí. Y las obras claramente dicen, yo fui un niño al que no le valoraron suficiente su sensibilidad. Yo tendría... Es una obra de un hijo quejoso. Lean las 2 obras. Tanto es así, digo, en Chau Mr. X ahí está. De una manera graciosa, pero hay hasta insultos contra los padres, que claramente era mi viejo, porque el protagonista claramente era yo. Yo siempre me acuerdo, mi mamá vino a verla, no se dio por aludida ni en pedo. No se dio por aludida, pero la obra era claro. El protagonista era un chico de 10 años que lo disfrazaban de gaitero asturiano y lo mandaban al club a participar de un concurso de disfraz. Y eso hacía mi mamá. No, mi mamá no podía omitir que era parte de esa historia. Y sin embargo, mi vieja nunca se dio por aludida. Mis primeras obras, primer color, hijo quejoso. Hijo quejoso. Me duró hasta que nacieron mis hijos. Mi primera obra, después que nacieron mis hijos, se llama El Partener. Y cualquiera que la lea encontrará la metafísica de un padre que le dice al hijo, hacemos lo que podemos, hacemos lo que podemos, no me pidas más, yo soy lo que soy. Y es más, el padre en un momento, sin decírselo, pero lo que está implícito, el padre le dice, mirá, la fuerza de la paternidad, la fuerza filial y paternal, el impulso es muy grande, pero mira que el sexual es más grande, ¿eh? Obviamente yo tenía 40 años, aparecieron mis hijos, yo enfrenté esa situación, apareció el otro color, el color del padre. Y eso devino, yo diría, luego aparece... Luego creo que aparece un tipo de teatro donde yo aparezco... A ver, digo, ¿quiénes están sentados allí? Empiezan a aparecer referentes estéticos, empiezan a aparecer referentes poéticos, empiezan a aparecer referentes políticos. Empiezo a hacer una síntesis entre aquel teatro político de los 70... y esta otra cosa, esto de mirar, yo en el año 78
empecé a estudiar dramaturgia con Ricardo Monti. Yo ya tenía 3 obras estrenadas, pero cuando empecé a estrenar con Ricardo, a escribir en los talleres de Ricardo, lo primero que Ricardo me dijo es: conectate con vos mismo, olvídate de todo, conectate con vos mismo. Esa conexión profunda dio justamente Chao Mr. X y La casita de los viejos. Luego hice una síntesis y ahí apareció otro color. Y luego creo que ya... Digo, a partir de El niño argentino, lo que fueron cambiando fueron esos referentes poéticos. Algunos los reconozco y otros seguramente fueron inconscientes. ¿Y la vis cómica de qué color es? La vis cómica es la más rara, es mi última obra. En realidad es la más rara en términos de color. Probablemente por su origen. El origen de la vis cómica fue así, mira. Me llaman de la Embajada de España. No es la Embajada de España, ¿cómo se llama? CESEBA. ¿Cómo? ¿CESEBA? ¿Es el CESEBA? Ese es el Centro Cultural de España en Buenos Aires. Entonces me llaman y me dicen, se cumplen no sé cuántos años de la primera publicación de las novelas ejemplares. Entonces dice, lo que queremos hacer es un homenaje a las creo que son 12 novelas ejemplares, a las 12 novelas queremos hacer que una obra de teatro que esté inspirada o detonada o que tome algo de alguna de las novelas ejemplares, la embajada lo va a producir, lo vamos a hacer en una sala pequeña del Cervantes, eso se va a pagar. Bueno, nos invitaron a un almuerzo muy rico en casa del agregado cultural, estábamos allí algunos autores y directores, bueno, no sé, a ver, comés rico y tomás vino, te pones optimista, y además te invitan, no podés decir, no sé, ¿cuánta plata hay? No? Es de mal gusto, es como... Pero después preguntamos cuánta plata hay. Bueno, la verdad es que ahí estábamos todos muy entusiasmados. Yo leí las novelas ejemplares, leía una tras de otra y no me caía una ficha, y de pronto leo El coloquio de los perros. Sin gran expectativa leo El coloquio de los perros. Cuando leo El coloquio de los perros encuentro una referencia... Miren, nosotros siempre decimos, las obras se escriben no con ideas, sino con imágenes generadoras. Uno siempre piensa, hay una imagen detonadora, hay algo donde uno siente eureka, ¿no? Y entonces leo El coloquio de los perros, que son 2 perros en la puerta de un hospital que hablan de los dueños que han tenido. Es muy gracioso porque... Obviamente, lo que van contando son siempre historias, pobrecitos, que la han pasado siempre mal estos perros. Y uno de ellos, llamado Berganza, cuenta que fue perro de una compañía de teatro. Y de una compañía, además, que dice, es la compañía de Angulo el Malo. A mí me causó gracia, inmediatamente googleé y descubrí 2 cosas. Primero, que Cervantes ya había hablado de Angulo el Malo en El Quijote. Es la compañía contra la que se va a pelear el Quijote, que cree que son los diablos, y los tipos vienen de un auto sacramental, vestido de diablos, arriba de un carro, y quiere ir a matar a los diablos. Y dice, la compañía de Angulo el Malo. Digo, ¿por qué retoma el personaje? Entonces googleo y encuentro que efectivamente existió en el Siglo de Oro una compañía llamada Angulo el Malo, así llamada para diferenciarla de otra que era la de Angulo el Bueno. Digo, no podés no escribir esa historia. Tener una compañía, viste, como si yo te dijera, digo, está Cartoon el Bueno, está Cartoon el Malo. Digo, no, mira, yo tengo un primo que es el que escribe bien. Yo dije, vamos por ahí, quiero escribir una historia. Y recordé que 25 años atrás, para un pedido que me había hecho un grupo de teatro, que era el grupo de teatro El Teatrito, donde estaban algunos amigos queridos, Claudio Martínez Bell, Jorge Suárez, ellos recién eran egresados de la escuela municipal,
Y me habían pedido, me dijeron, Cartoon, ¿no querés que hagamos algo? Entonces yo les dije, una compañía de teatro española que llega por primera vez, que llega al virreinato y que nadie entiende lo que es la convención del teatro, nadie termina. Y aquella historia era que terminaban representando para los indios, que terminaban representando, me gustaba mucho retomé esto, saqué a los indios y pensé, la llegada de una compañía de teatro al virreinato, con la idea de llegar a un lugar, viste, como siempre, como llegó mi mamá, inmigrante española, le decían allá, no sabés lo que va a ser la vida allá. Mi mamá vino a casarse en un casamiento arreglado de familias con un primo que era profesor de golf. Y mi mamá, todo lo que era el sueño, decían, mi mamá había conocido a un profesor de golf en su pueblo que andaba de gira por Europa. Mi mamá tenía esa idea. Este era un profesor de golf en las canchas que hacían los ingleses cuando hacían el ferrocarril, siempre hacían una cancha de golf. Esta era en un pueblito cerca de Rosario que se llama Pérez. Y se fue a vivir a Pérez con su primer marido, luego enviudó y años después se casó con mi padre. Se fue a vivir a Pérez y vivía en un pueblito, el tipo tenía una vida complicada. Digo, ese sueño de América, voy a América a casarme con un profesor de golf. Bueno, estos son artistas que vienen a América a encontrar un público, dice, los públicos están viciados, vamos a buscar un público virgen. Y lo que se encuentra en Buenos Aires era la meca del contrabando y el barro. Digo, entendamos esto, digo, nosotros estamos parados arriba de un barrial al que fuimos tapando, pero esto era barro y contrabando. Esta era la ciudad del contrabando, era puerto. Todo desembocaba en el puerto, porque acá venía plata del Potosí a mandar de contrabando. Si quieren una historia graciosa, y búsquenla y la van a encontrar, busquen el Día de la Industria. Saben que en la Argentina hay un Día de la Industria. El Día de la Industria siempre va el presidente y se junta con industriales. El Día de la Industria celebra la primera exportación de manufactura desde el puerto de Buenos Aires. Pero si indagás un poco más, descubrís en el archivo de Indias que, arribado el barco de la primera exportación de manufactura, se descubrió que en los toneles que suponían llevar cueros y demás, había plata del Potosí, era contrabando. El Día de la Industria en la Argentina es el día del primer gran contrabando descubierto. Digo, el primer gran contrabando simulando ser, bueno, esa es la Buenos Aires que encuentran una Buenos Aires corrupta. Entonces apareció otra cosa. ¿Qué pasó? Yo presenté el proyecto. Cuando presenté el proyecto, la embajada me dice, ay, no, Cartoon, no, qué pena. Mirá, ya hay otro autor español que va a escribir sobre esa. Búscate otra. Y yo dije, andate a la mierda. Pero mirá que allá la va a escribir, vos te vas a encontrar otra. No me había encontrado, porque además no me había encontrado otra. No hice ese trabajo, pero, miren, los imaginarios son, ¿viste los amores de verano? Digo, o en todo caso, ¿viste cuando conoces a alguien y sentís bingo? Y a lo mejor dejás de ver a esa persona y sin embargo sentís, no me puedo perdonar no volver a ver a esa persona. Vos la viste un día, en la fiesta, en la casa de un amigo, en una cena, y te quedó dando vuelta años. De la misma manera, ¿por qué? Porque adentro de tu cabeza se armó una fantasía, se armó una hipótesis, se armó una sensación de que pasaba. No, pero nos entendíamos con solo mirarnos. Así es la seducción, convengamos. Hay una definición de seducción que a mí me gusta mucho, que es toda una seducción es siempre
proponerle a alguien darle lo que necesita y en exclusividad, siendo que nunca sabemos qué es lo que necesita. Y esa es la seducción. Bueno, con una obra pasa lo mismo. Uno entra en un estado como de seducción que dice, no, con esta obra no la hago, pero dentro de mi cabeza, ¿qué hago? Me hago el coco. Y entonces siguió dando vueltas, siguió dando vueltas, siguió dando vueltas. Y en un momento me empecé a agobiar con Terrenal, porque me di cuenta que Terrenal podía pasarse toda la vida en cartel. Que a diferencia de otras obras, que yo hacía 2 temporadas, 3 temporadas y terminaba, Terrenal, salvo por una circunstancia trágica como hemos vivido, que murió uno de los actores y decidimos hacer un acto de duelo de este año y no reponerla, salvo por eso, era una obra que seguía teniendo una demanda muy rara, porque la gente la veía 4 veces, 5 veces, volvía y traía amigos. Cuando yo comprendí esto, me di cuenta, me tengo que distanciar, porque si yo no me distancio, me voy a volver como si fuera el dueño de Terrenal. No me voy a poder separar nunca. Entonces pensé, tengo que hacer otra obra. ¿Qué escribo? Y inmediatamente apareció La Viscómica, apareció este día. Ahí sí la escribí. Por eso digo, fue rara. La escribí para distanciarme de otra. Creo que en la tercera fila están sentados muchos amigotes, por el tipo de humor que tiene, sobre todo, porque si alguno de ustedes la vio, y si no se la cuento, total. La reestrenamos ahora en junio, en Diagonal Norte al 900, lo que era el Teatro del Pueblo, que ahora se llama Sala Barleta. Estamos esperando que esa cuadra de Diagonal Norte la libere el subte que está haciendo. Está toda vallada, está toda tapada, no se puede ni pasar. Pero en cuanto lo pasen, en primeros días de junio la reestrenamos. Si ustedes ven la obra está narrada por un perro que todo el mundo dice es cartoon, ese perro es cartoon. Y hay algo así, porque es un perro que se ríe del teatro. Es un perro que mira el teatro y dice, pero esto es una tontería. No. Que son cosas que a mí me pasan con el teatro. Yo miro el teatro y digo, la verdad es que es un juego de una ingenuidad tan grande. Es como decir, el fútbol son 22 boludos corriendo una pelota. Y es verdad que hay otra cosa, pero son 22 boludos corriendo una pelota. Bueno, el teatro tiene algo de eso. El teatro es de una extraordinaria ingenuidad. El perro, que se llama Berganza, es nada más y nada menos que el perro del coloquio de los perros, acompaña a esta compañía de Angulo el Malo a Buenos Aires y cuenta lo que es el teatro y demás. Están sentados, yo lo que siento, por ejemplo, es cuando hay sentada gente de teatro en la sala explota. Cuando no hay sentada, nos ha pasado ahora, salimos de gira, y por ahí fuimos a lugares, fuimos a Santa Fe el día que jugaba Argentina, la última vez que jugó Argentina. Qué gana de ir a ver teatro. Entonces, claro, la gente de teatro no fue gente que, bueno, aprovechó. No había gente de teatro, no era gente. Y yo sentía, la gente la está pasando bien, pero no la disfruta. No grita. Digo, a mí me gusta cuando los chistes, cuando alguien grita es porque hay como una especie de humor de amigote, ¿no? Bueno, y yo me doy cuenta, está escrita muy para amigotes. Y yo leo las críticas, y todo el mundo habla lo mismo. Y dice, bueno, tantos códigos teatrales. Es una obra donde la disfruta más aquel que conoce algo del teatro. Voy a hacerte una pregunta más y después voy a abrir al público. Vamos a seguir hablando, no es que estemos llegando al final, pero para poder entrar un poco a que participen todos. El encuentro habla de cartoon y de Shakespeare. Y yo al comienzo de la charla decía esta relación con Romeo y Julieta, pero antes de empezar yo te decía, esto de los españoles viniendo a la Argentina es como el teatro adentro del teatro. Y quería preguntarte esos vínculos que tenés, que reconoces al menos con Shakespeare. Mira, yo siempre recuerdo mis primeros intentos por leer Shakespeare, intentos frustrados por leer Shakespeare. Yo quería leer Shakespeare, empecé a escribir teatro, bueno, ahora tenés que leer Shakespeare. Intentaba leerlo y no había manera. Yo sentía Shakespeare no es para mí. Con el tiempo, muy rápidamente, uno lo que descubre es los traductores no son para mí.
si yo intentaba leerlo en aquella versión española clásica, ¿cómo se llama ese traductor? Astrana Marín. Iba, claro, Astrana Marín. Siempre me acuerdo, por ejemplo, siempre me acuerdo ¿qué obra era? Hamlet empieza y dice, en Hamlet dice, un piélago de calamidades. Digo, ya me cagó. ¿Qué mierda es piélago? Entonces, un piélago de calamidades empezaba. Y yo decía, bueno, un piélago de calamidades, esta obra no es para mí. Piélago ya no. Al principio me costaba mucho hasta que empecé a entender que de lo que se trataba era de buscar buenas traducciones, que no era fácil de encontrar, y también de empezar a hacer empezar a leerlo. Yo digo, empecé a leer Shakespeare como cuando voy a Brasil. Yo voy a Brasil, al principio no entiendo nada. A las 2 horas empiezo a entender un poco. Al tercer día hablo como si hablara portugués. Y lo que es gracioso es que no hablo portugués. Digo cualquier cosa y sin embargo me entienden porque le pongo onda. Y los brasileros me hablan y yo entiendo, en realidad entiendo parte, no es que entiendo todo lo que me dicen. Pero hay algo que entiendo. Con Shakespeare me pasa lo mismo, leerlo como en una calle de Río de Janeiro, con ganas de pasarlo bien y de entenderlo, y ir descubriendo, y ir de a poco entrándole. Cuando accedí a alguno de los textos y empecé a encontrar el placer de esos textos, allí pude ir con mucha facilidad. Con el tiempo, el Teatro San Martín me propuso hacer una versión de Romeo y Julieta, y ese fue el gran desafío, porque entonces ahí ya, además tenía que estudiarlo. Y ahí accedí, hay un libro imprescindible que es Apuntes sobre Shakespeare de Jan Kot. Jan Kot es un polaco que daba clases sobre Shakespeare en Polonia y al que nadie le daba pelota, porque sí, polaco hablando sobre Shakespeare, ¿por qué un polaco hablaría sobre Shakespeare? Pero el tipo... La verdad es que es la mirada más lúcida que yo he visto sobre Shakespeare, la tiene Jan Kot. La historia cuenta, yo soy muy anecdótico y me gustan las indignidades, la historia cuenta que en un festival, en los años 50, va Peter Brook a Polonia. Polonia muy vigilada, muy acotada. Va a una fiesta y se pone en pedo con un polaco llamado Jan Kot, que era a un tipo que lo pusieron porque hablaba inglés, se lo habían puesto como traductor y como nosotros decimos, ¿cómo se llaman los festivales? Ángel. Lo ponen como ángel. El ángel es el que está al lado tuyo para acompañarte. Se ponen en pedo y terminan presos. En la preso Peter Brook con el polaco. En la comisaría, el polaco le empieza a decir, porque yo tengo un libro escrito sobre Shakespeare, y Peter Brook claro, dice, oh Dios mío, el polaco me va a enchufar el libro y yo se lo voy a tener que leer. El gran descubridor fue Peter Brook. Peter Brook leyó ese libro y dijo, pero esto está allá arriba. Bueno, es un libro que yo recomiendo, no es fácil de conseguir, pero bueno, ahora tenemos en Mercado Libre, se encuentran esas cosas. Búsquenlo, si les interesa Shakespeare, no se lo pierdan, porque además es un libro ameno, divertido, y es un libro que tiene ideas sobre las obras de Shakespeare luminosas. Luminosas, es como te dice, ¿vos te creías que esto era por esta cuestión clásica? No, fíjate, acá, Bueno, revelador. Cuando yo empecé a hacer la adaptación de Romeo y Julieta, volví a este libro y fui entrando en amor paulatino por Shakespeare. En Romeo y Julieta lo que empezás a descubrir es capas. Empezás a descubrir, claro, yo siempre me acuerdo, mis primeras lecturas de dramaturgia, de técnica de dramaturgia, con el primer maestro que tuve, que se llamaba Pedro de Alessandro. Pedro venía de Estados Unidos de estudiar con un teórico de la dramaturgia muy grande que había allá, que se llamaba Lajos Segri, un húngaro,
Y yo leía, tenía un libro que se llama Cómo escribir un drama. Y yo leía el libro de Egri, y Egri decía, bueno, porque Romeo y Julieta tiene una premisa que es que el amor vence por sobre encima de la muerte. Y yo empecé a leer con esa premisa, y después empecé a descubrir, empecé a sacar capas y capas y capas, y empezás a descubrir que es lo menos importante, que en realidad hay cosas mucho más perturbadoras ahí adentro. Y empezás a descubrir el genio de Shakespeare. De qué manera extraordinaria él había hablado de cosas que no se podían hablar, hablando de cosas que se podían hablar. Bueno, amor instantáneo, porque, inevitable. Y de ahí en más, empezar a leer Shakespeare siempre en busca de poder hacer alguna nueva adaptación. Hasta hace años tenía idea de hacer una adaptación sobre La Tempestad. Y después se me fue enfriando. Ahora, en los últimos 3 meses, me pasó que unos exalumnos muy queridos que tienen una agrupación que se llama Paraíso Club, que organizan eventos y organizan performance, organizaron una lectura abierta de La Tempestad, donde fuimos primero al Museo Larreta y ahora hace 2 semanas fuimos a Vicente López, a la Quinta Trabuco. 10 escritores leen Shakespeare. Nos sentamos escritores y leemos Shakespeare. Y la gente va y parece pasarla bien. Y entonces fuimos y esto de leerlo, tener que leer Próspero además, que es ese personaje tan ambiguo y tan complicado, le fui descubriendo más cosas, pero ya sentí, no, ya no le haría ya no haría la versión. Hay algunas que sí, que sigo pensando en Hamlet. Me gustaba Lear, pero ahora, como pasa siempre, Ricardo Bartiz acaba de estrenar esta semana una obra que de alguna manera se inspira en Lear, y esas cosas siempre te enfrían. Luego, sobre todo Bartiz, que para mí es un referente, es un artista muy revelador de fórmulas y de cosas. Yo no me metería, me pesaría demasiado que él ya lo ha hecho. Pero está siempre ahí Shakespeare, ¿no? Y está siempre, uno tiene esa sensación siempre de presencia metafísica, de una presencia que va más allá de los temas o de la habilidad para escribir teatro. Yo digo, ¿por qué perdura? Porque tiene una metafísica imputrescible, una metafísica que no se descompone nunca. Pasan los años y vos ves que hay obras que sí, que le pasa, que se vuelven viejas, y esta tiene como un alma, una esencia que la vuelve siempre joven. Uno siempre puede volver a él. De lo que se trata, por supuesto, es de romper el concepto de museo, ¿no? Romper el concepto de ese texto y entrarle con absoluta libertad, entrarle con frescura, hacer con Shakespeare lo que Shakespeare hizo con todas las leyendas en las cuales se basó para hacer sus obras. Todas las obras de Shakespeare, por lo menos. De la mayoría se conoce cuál es la referencia, de otras no se conoce, pero se dice que están y puede que alguna no lo sea. Pero en todas tomó la presencia de un mito y se lo apropió. Yo creo que hay que hacer, que también, que es una manera de homenajear a Shakespeare, hacerle transfusión de sangre joven. Es decir, no mover la momia. Es fácil mover la momia. La momia tiene bracito, tiene patas, es un títere. Yo te pongo la momia acá. Hola, soy Hamlet. Muñequito de colectivo. Soy Hamlet. Se ha movido demasiado la momia. Hay como una especie de tradición de que el teatro clásico es animar las momias. Entonces, que es mejor cuanto más movimiento le consigo. Y yo creo que al revés. Yo lo que creo que es que hay que hacerle transfusión de sangre joven. Que hay algo de... no, pero mirá que es otro cuerpo. Es otro cuerpo, pero el espíritu es ese. Ahí está el alma.
Yo creo que eso es lo que se agradece, por supuesto sin negarlo. Abrimos al público. Yo puedo hacer un comentario breve. Es decir, Julia Kristeva, en un libro clásico de ella sobre los amores, dice que Shakespeare salva a Romeo y Julieta de envejecer y convertirse en Macbeth y Lady Macbeth. Así que por ahí te toca... ¡Ay, qué lindo eso! Es precioso eso. Es precioso. Es verdad. Es verdad. ¿Preguntas del público? Sí. ¿Qué tal, Mauricio? Yo he visto una película recientemente que usted me resignificó. La película se llama El Triunfo. Relata la anécdota de Esperanza Godot, actuada, que ocurrió realmente, actuada por presos. La película es fantástica y efectivamente el vínculo en la espera. Y usted acaba de ampliarme el placer de haberla visto, yo le agradezco eso. Ay, me das un gran dato porque no la conocía. Fantástica. La voy a buscar. Está estrenada y tuve la oportunidad de verla antes del estreno. Y en Salomé y Chacra, ¿cuál fue la...? Es de una vulgaridad que a veces me da vergüenza confesarlo. Mira, esto es así. Yo había leído, hacía muchos años, el Salomé de Oscar Wilde, que es una versión. Y había leído algo del mito de Salomé en la Biblia. Tenía más o menos claro el... Pero la verdad tenía más fresca la de Wilde. Y estaba de vacaciones en Villa Giardino, en Córdoba. La Asociación de Actores tiene un hotel en el cual, cuando mis hijos eran chicos, durante 17 años seguidos, todos los febreros fuimos 15 días. Las vacaciones obligadas de nuestra familia eran ir al hotel de actores de Villa Giardino. Además, para nosotros era divino porque nos encontrábamos con amigos, jodíamos, comíamos asado. Digo, tenía algo como muy festivo y los chicos también la pasaban bárbaro. Es un lugar muy grande, estaban siempre contenidos. Así que muchos años yendo ahí. Yo cada vez que iba, por supuesto, aprovechaba las vacaciones para cranear. Siempre aprovechás. Cuando salís del laburo más cotidiano. Y iba caminando por Villa Giardino. Yo soy caminador, mi cabeza funciona caminando. Hay algo de mi biología, ¿cómo se llama el mecanismo de transformar comida en energía? Metabolismo. Yo tengo un metabolismo donde caminando la energía va a la cabeza. Y lo hago de una manera... Lo respeto de una manera sagrada. Todos los días camino por lo menos 1 hora y si puedo camino 2 y siempre acompañado de la libretita. Eso es imprescindible porque uno sale a cazar imágenes. Y iba caminando por Villa Giardino con la cabeza volando y de pronto había un cartel, había una casa que vendía productos típicos. Y había un cartel de chapa canalada escrito de una manera muy vulgar, con unos trazos así, como si, para que se vea desde lejos, decía salame de chacra. Y yo miré así, leí Salomé de Chacra. Entonces, esas son esas raras epifanías, las revelaciones poéticas. Leí Salomé de Chacra, lo primero que largué la carcajada por mi propio error, ¿no? Como decir, ¿cómo va a escribir alguien Salomé de Chacra? ¿Qué es Salomé de Chacra? Pero lo primero fue, me reí, seguí caminando, recordé la obra Salomé, que siempre yo leía la obra de Wilde y me reía de lo sanguinaria, que no puede haber una obra más sangrienta, más sanguinaria que la Salomé de Wilde. Y entonces recordé una cosa, que es tanto mi madre, nacida en una aldea asturiana junto al mar que se llama La Isla, criada en una casa donde tenían a los chanchos abajo. Ustedes saben, se tiene abajo a los animales porque se aprovecha el calor de los animales arriba. La casa está más caliente si los animales están abajo.
Y mi madre me hablaba mucho de las carneadas. Se hacía, por supuesto, una vez al año se hace la carneada, se llama la faena, y se hacen los chorizos, los jamones. Mi padre, nacido en una colonia judía de Santa Fe, Las Palmeras, donde yo fui de chico a las dos casas. La casa de mi padre en Las Palmeras tenía atrás el lugar donde tenían los chanchos. Mi padre me hablaba de las carneadas. Yo siempre tuve imagen de la carneada, el momento de la carneada como el momento, me lo contaban y yo decía, por ejemplo, esto de matás al chancho, lo colgás y lo dejás desangrar en una gran palangana, porque con eso vas a hacer la morcilla. Entonces tenés que sacarle toda la sangre para la morcilla. Entonces el cerdo colgado, degollado, chorreando sangre. Y siempre me acuerdo, ya no recuerdo dónde leí, creo que en un libro de Jaureche, una imagen de que se levanta en la noche para ir al baño en la oscuridad y mete la pata en la palangana llena de sangre de chancho. Imágenes que yo tenía. Inmediatamente pienso, una versión de Salomé en La Pampa, un día de carneada. ¿Quién es? Ustedes saben, Salomé es la historia de San Juan el Bautista. San Juan el Bautista para mí es el personaje más apasionante del cristianismo, porque San Juan el Bautista es el anarquista. San Juan el Bautista es verdaderamente lácrata. San Juan el Bautista, antes que llegue Cristo, sale a decir, llegarán las épocas en las que quien tenga 2 chaquetas le dará una a quien no la tiene. Quien tenga comida la compartirá con el hambriento. Es el precristianismo. Es decir, él dirá, vendrá un hombre que cambiará. Por supuesto, como siempre, eso después es negado, porque digo, queda como parte de una especie de... sí, esas son las metáforas de que Cristo era bueno. Las pelotas, las metáforas, el acto político inevitable. Entonces yo pensé, ¿quién es Juan el Bautista? Es un anarquista. ¿Dónde tienen encerrado a Juan el Bautista? En un aljibe. Y recordé que en mi obra anterior, a la de Criados, en un momento mencionaban que el abuelo de estos chicos, que era un aristócrata, había encerrado a un anarquista en el aljibe y todos los días le leía la Constitución Nacional desde arriba. Porque decía que el problema es que no se sabía que si un anarquista se aprendía de memoria la Constitución Nacional se curaba. Pero resulta que hubo una lluvia muy grande y se le ahogó. Y el abuelo decía, no acompañó el tiempo. Que es un dicho que se dice siempre en el campo, ¿viste? Sí, no acompañó el tiempo, si la cosecha este año, y estamos mal, no acompañó el tiempo. Junté todo eso y apareció Salomé de Chacra, que es, si vos mirás además Salomé de Chacra, tiene restos de otras obras mías. La Salomé se parece muy peligrosamente a Tatana Guerra de Ala de Criado. Las dos han estudiado en Francia, por ejemplo. Las dos son chicas de la aristocracia que han estudiado en Francia. La diferencia acá es que está en un cacho en bancarrota. Lo que ha sido una estancia ahora se ha vuelto una chacra. Porque murió Aroncito, que era el estanciero, y la viuda de Aroncito se casa con su medio hermano, que es Herodes. Entonces a mí me gustaba mucho esto, la sensación de la aristocracia que no quiere aceptar la decadencia, que quiere intentar seguir diciendo esto es una estancia. No es una estancia, es una chacra, acá hacemos carneada. Bueno, de ahí vino. ¿Tenemos tiempo o no tenemos más tiempo? Qué pena, qué lástima. ¿No nos podemos quedar hasta mañana? Bueno, hasta la hora que quiera Mauricio, ¿no? Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a vos. Gracias.